Está bien, porque normalmente el problema siempre es al revés, ¿no? Que vamos mal de tiempo. Vamos a ver, como yo no voy a poder estar en el debate final porque, bueno, me voy de viaje cuando acabe esta mesa, ya le avanzo al director del memorial que yo sí que estoy por una comisión de la verdad en Cataluña. De hecho, la primera vez que el tema de la comisión de la verdad, en fin, me llegó, debe hacer unos 15 años, Ferriol Soria, que no sé si está ya en la sala, pero que es uno de los ponentes de estas jornadas, y Alfred Bosch me vinieron a ver con el ejemplo de Sudáfrica para ver si en Cataluña podíamos hacer algo similar. En fin, por las circunstancias del momento aquello no salió, pero luego tuve la oportunidad, cosa a la cual estoy agradecido, de formar parte de la Junta de Gobierno del ICIP y formar parte del Consejo del ICIP, ex miembro de la Junta, todavía miembro del Consejo Asesor del Memorial Democrático, y a través de aquí pues no tenemos todavía Comisión de la Verdad, pero bueno, tenemos una ley de fosas que da de sí lo que da de sí, que es bastante, y tenemos el memorial y tenemos el ICIP, por tanto algunas realidades tenemos encima de la mesa. Dicho esto, vamos con la primera sesión, la primera mesa, en unos momentos que yo pienso que es especialmente oportuno, porque luego vuelven a soplar vientos de guerra en el mundo, vientos de guerra, o como le quieran llamar ya esta enésima versión de la pugna entre seguridad y libertades, en la cual estamos plenamente metidos. Entonces yo pienso que es importante reflexionar sobre procesos de transiciones anteriores, en este caso lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas para verificar algo que es sabido, que es que la guerra nunca es la solución. Sin embargo, parece que vamos a caer en los mismos errores que hace 15 años, con el 11 de septiembre del 2001, porque las únicas iniciativas que se están planteando en estos momentos pues son las de siempre. 15 años llevamos bombardeando en Afganistán, bombardeando en Irak, se saldrá de Afganistán, dicen, y eso ya lo avanzó Tony Blair cuando todavía gobernaba, con un acuerdo con los talibanes moderados. Yo el adjetivo moderado aplicado a los talibanes nunca nadie me ha explicado qué quiere decir. Es decir, que si realmente se sale de Afganistán pactando con los talibanes moderados, la pregunta es ¿para qué han servido 15 años de guerra? Y sobre todo, ¿qué hacemos con los miles, las decenas de miles de muertos que esta guerra ha ocasionado? Porque no habrán servido absolutamente para nada. En el caso de Irak, yo no sé si es peor todavía, ¿no? Se va a una guerra, luego va mal, entran las prisas por marchar de Irak, se marcha efectivamente en 2011 y nos deja un Estado fallido que ha sido campo abonado para la expansión del Estado Islámico. Y la única solución que se pone encima de la mesa pues es una nueva guerra, una nueva intervención. En Irak en Siria se llevan 15 meses de bombardeo y el Estado Islámico pues no parece que se haya enterado excesivamente, y además las alianzas cruzadas van a ser muy difíciles de resolver. Turquía lucha contra el Estado Islámico pero aprovecha para bombardear a los kurdos. El Estado Islámico y el ejército del régimen de Bashir al-Assad entre ellos no se atacan. Teníamos a Jean-Pierre Philippe, tanto invitado por el ICIC como que también tuvo una sesión en el memorial, y él, que había estado en Alepo, y doy fe porque tengo una foto de él en Alepo de hace un año y pico, medio la mezquita bombardeada, decía: a mí me bombardeaban los del ejército de Bashar al-Assad y me bombardeaban los del Estado Islámico. Los que no me bombardeaban eran los rebeldes, eso que llamamos la oposición moderada, laica o como queramos llamarlo. Por tanto, es importante empezar estas jornadas, este seminario, en fin, con precisamente la experiencia que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, porque si de alguna cosa los europeos no podemos estar satisfechos es que hemos
hemos incrementado la cuota del horror a lo largo del siglo XX con dos guerras que en conjunto nos aproximan pues casi a los 90 millones de muertos. Solo la Segunda Guerra Mundial fueron 55 millones de víctimas, de las cuales habría que añadir la primera. Y luego una cosa que normalmente no se tiene en cuenta en las guerras, que son los otros daños, es decir, la gente que queda mutilada. Aquí los mayores me entenderán perfectamente porque la visión de Barcelona en los años 50, a 15 años de haberse acabado, o a poco más de 10 años de haberse acabado la guerra civil, estábamos acostumbrados a ver los mutilados de guerra, o los hijos de puta rojos cojos, como decía o recordaba un día la Bordeta en el Parlamento, ¿no? Que hay los oficiales de guerra, mutilados de guerra, los señores caballeros mutilados de guerra, y los hijos de puta rojos, que también son mutilados, pero claro, eran rojos y merecían otro calificativo y no me da. Bien, yo no me voy a extender más, porque de que se trata es de que hablen Ricardo Martín de Guardia, al cual he reencontrado después de mucho tiempo. Ha tenido la gentileza de invitarme a Valladolid en el Instituto de Estudios Europeos que está escrito, que forma parte de la Universidad de Valladolid. He podido ir a hablar allí de conflictos gracias a su invitación. Él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid y director del Instituto de Estudios Europeos. No me voy a alargar porque tienen ustedes la biografía de cada uno de ellos. Lo importante es escucharlos a ellos. Y luego a un compañero de trabajo, porque compartimos lugar tanto en el departamento como en el Centro de Estudios Históricos Internacionales de la Universidad de Barcelona, Alberto Pellegrini, que nos va a ampliar o nos va a dar la visión de lo que, cuál era la situación en los países colaboracionistas durante y sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Ricardo nos va a hablar de las transiciones en Alemania, Italia y Japón. Importante porque una de las cosas que quizás conviene recordar para saber un poco qué mundo nos ha tocado vivir es que lo que se hizo, por ejemplo, en Irak no se hizo ni en Japón ni en Alemania y mucho menos en Italia, que es destruir el Estado, licenciar a todos los funcionarios, entendiendo por funcionarios desde las fuerzas de seguridad al ejército, es decir, la policía, el ejército, los servicios de inteligencia, pero también los médicos, las enfermeras, los maestros, los profesores, etcétera. Es decir, es la manera de aniquilar un Estado, que es la manera de intentar aniquilar lo que se llamó la insurgencia, cosa que evidentemente no se consiguió. Bien, sin más, empieza Ricardo, cuando quieras. Bien. Buenos días, muchísimas gracias, por supuesto, al Memorial Democrático y al Instituto Catalán Internacional por la Paz por esta amable invitación. Para mí es un placer y un honor estar esta mañana con todos ustedes, además moderados por el profesor Segura, ¿no? Uno de las grandes referencias en la historia y en la realidad presente, ¿no? De los conflictos de Guerra Fría y de posguerra fría. En efecto, de forma muy sintética, vamos a tratar de hacer algunos comentarios, algunas reflexiones, también algunos datos sobre esas transiciones de posguerra, de la inmediata posguerra mundial, esos años 1945, 47, 48, en el que efectivamente se ponen las bases de una reconstrucción europea, en este caso en los países que habían lógicamente formado parte del eje en Europa, Italia y Alemania, y también algunas anotaciones respecto a Japón, transiciones muy diferentes, lógicamente, unas de otras, pero que también van a estar mediatizadas por ese momento de la inmediata posguerra, mediatizadas también, lógicamente, por la influencia de las dos superpotencias vencedoras de la guerra y por ese ambiente que luego vamos a conocer como Guerra Fría o como orden internacional de Guerra Fría, que también, lógicamente, mediatizaron y condicionaron esas transiciones.
En 1945, la vieja Europa, el continente que había modelado y unificado al mundo a lo largo de los 4 últimos siglos, estaba destrozado. La última guerra desencadenada por los europeos parecía sellar definitivamente su declive. Aunque las destrucciones eran más intensas en Europa oriental, las que había sufrido Occidente no eran, desde luego, comparables a nada conocido hasta entonces, y el caso más llamativo era el alemán. El país estaba asolado, ocupado, sin personalidad política, parecía borrada. Su futuro ya no estaba en sus manos. Era una imagen a escala de las consecuencias que había acarreado a Europa ese último estallido bélico. Lo más llamativo es que las 2 nuevas superpotencias no eran europeas. Los Estados Unidos y la Unión Soviética, en palabras de algún politólogo, estaban en aquel momento al borde de un volcán apagado, espiando despectivamente sus honduras todavía humeantes, distanciadas de su derrumbe, pero satisfechas porque Europa ya no poseía esa, como decía él, energía demoníaca necesaria para aterrorizar la humanidad. Cabía preguntarse si el esplendor europeo no había sido sino fuego de artificio o, desde luego, algo más incendiario si pensamos en el caso alemán. Si tras la Gran Guerra las potencias europeas vencedoras se aprestaron a establecer su orden en el continente, aquel arreglo de 1919 se revelaba ahora en 1945, completamente superficial, insuficiente y a la larga dañino. En 1945 no se celebraron conferencias de paz en los alrededores de París. Francia no trazaba de nuevo el mapa de Europa, ni la democracia británica era capaz de cocinar las recetas del equilibrio continental que habían sido su especialidad en los últimos siglos. Pero había también, como lo hubo al término de la Gran Guerra, intensos deseos de renovación que tenían en algunos casos tintes revolucionarios. Lo ocurrido era de tal magnitud que había que cambiar a fondo el sistema para evitar para siempre la posibilidad de que se repitiera algo parecido, algo como lo que había ocurrido en ese Armagedón de la Segunda Guerra Mundial. Era el momento de evitar viejos errores, de intentar construir una nueva Europa, y esa era la gran novedad histórica en 1945, un intenso deseo de renovar, de reconstruir Europa, aunque los diferentes modos de concebir esa renovación eran efectivamente eran las líneas que marcarían el acontecer durante los años siguientes. El ímpetu renovador dominante, cargado de un idealismo poco o nada pragmático, era la solución, en principio, más compartida, a la vez que uno de los mayores problemas del momento, ya que constituía el fermento que colocaba a Europa al borde de la revolución. Al menos algunos analistas de aquel momento así lo veían. El modo de evitar un vuelco violento era moderar esas tendencias, buscar soluciones templadas, políticamente prácticas, realizables sin estridencias, que satisficieran los anhelos de cambio sin romper totalmente con las realidades históricas. Y ese fue, en buena medida, el primer cometido de esos primeros gobiernos de la transición, de esos primeros gobiernos de posguerra, también, por supuesto, en estos 3 países perdedores. En casi todos los casos, desde luego, las transformaciones, los cambios, las soluciones vinieron de la mano de una transformación de las instituciones que redefinieron el papel de esos estados. Italia fue un país derrotado y a la vez liberado por los aliados. Su peculiar historia durante la guerra está muchos en el origen de las diferencias políticas y sociales que todavía hoy distinguen a las regiones italianas. La rendición en septiembre de 1943 trajo consigo la división del país en 2 zonas, una invadida por los alemanes, la zona centro-norte, que sería gobernada en teoría por esa república títere de Salò, y el resto
invadida y liberada por los aliados. En la primera, el espíritu de resistencia adquirió tonos marcadamente revolucionarios y antimonárquicos en los últimos meses de la contienda, mientras que en el sur se buscaba una salida posfascista, en principio bajo la fórmula de la monarquía con la supervisión aliada. El gobierno del mariscal Badoglio, instalado en las regiones meridionales, trató de buscar un amplio consenso para abordar la reconstrucción, incluyendo entre esas fuerzas patrióticas de las que hablaba a los comunistas. Y la situación bélica favoreció en buena medida esa táctica. Stalin deseaba antes que nada la apertura de un segundo frente occidental, de modo que la Unión Soviética reconoció el gobierno del rey Víctor Manuel III en marzo del 44 y permitió el regreso del líder comunista Palmiro Togliatti con designios de admitir esa unidad nacional y, en principio, de no impulsar la revolución. Todo antes que dar motivos para que se siguiera retrasando el desembarco aliado en las costas atlánticas francesas y, a cambio, se obtenía, además, ese apoyo italiano contra los alemanes. Tras la liberación de Roma en junio del 44, se entró en una nueva fase con el gobierno Bonomi y, significativamente, este cayó por dos motivos que iban a seguir provocando fricciones entre las fuerzas políticas durante esa transición inmediata a la democracia. La dimensión que debía o que debería darse a la depuración de los elementos fascistas y el grado de autonomía local que debería otorgarse en detrimento del Gobierno central a los comités de liberación nacional en cada localidad, que estaban frecuentemente dominados, controlados por los comunistas. Actitud ante el pasado fascista, ante las tendencias revolucionarias de los comunistas y ante el futuro institucional eran, en efecto, tres ejes en torno a los cuales giraba el agitado debate político italiano de estos años, a los que hay que añadir la cuestión de la recuperación económica. Los agentes de la transformación, del paso, a medida de la transición, fueron por eso, en primer lugar, los que se habían prestigiado con su militancia antifascista. Indudablemente los comunistas del PCI, los socialistas y los católicos de la democracia cristiana. Junto a ellos encontramos algunos grupos de liberales de distinta afiliación y de carácter minoritario. Los rasgos más sobresalientes de cada uno de ellos en esa inmediata posguerra, en esa transición, podría resumirse en la actitud conciliadora adoptada por los comunistas ante la democracia cristiana, por la falta de actitud clara ante los comunistas dentro de las fuerzas socialistas y por el compromiso con la reforma política y social por parte de los católicos de la democracia cristiana. Víctor Manuel III intentó salvar la cuestión institucional abdicando en su hijo Humberto, pero no resultó suficiente. La izquierda había emprendido una tarea que entendía como una transformación radicalmente reformista, para muchos revolucionaria, del país, y no se avino a contentarse con esas soluciones patrióticas de las que se hablaba en el momento. Llegados a este punto, el entendimiento entre católicos y comunistas, los cristianodemócratas, los católicos liderados por Alcide de Gasperi, resultó vital para evitar una confrontación civil que parecía presagiar esa agitación reinante tras la expulsión de los alemanes y el final de la contienda. En diciembre del 45 formó gobierno de Gasperi con el apoyo de los comunistas, intentando aglutinar en una difícil maniobra política el difuso centrismo antifascista al mismo tiempo que el anticomunismo mayoritario en la capital y en buena parte del sur del país. De Gasperi consiguió también eludir la vinculación de la democracia cristiana a un tipo de régimen concreto. A la petición de Togliatti de resolver la cuestión del régimen en una asamblea elegida por sufragio universal, que hubiera puesto en manos de los partidos la decisión, opuso la alternativa de que se dilucidara esta solución del régimen en un referéndum. La consulta se celebró en junio de 1946 y, contra pronóstico, por lo menos se decía en el momento, triunfó la opción republicana, si bien por un resultado muy ajustado, un 54%
optó por la República y un 46% por la monarquía, con una peculiaridad todavía más significativa políticamente. En el sur triunfó el sí a la monarquía. Los resultados para la formación de la Asamblea Constituyente convirtieron a la democracia cristiana en el partido más votado, algo más del 35%, seguido por los socialistas con un 20,7% y por los comunistas con cerca del 19%. De la ausencia de una mayoría clara se derivó ese carácter de compromiso que tuvo la nueva Constitución de 1947. La democracia cristiana logró que se adoptara un régimen parlamentario clásico, así como la incorporación de los acuerdos de Letrán como marco de las relaciones entre el Estado Vaticano y la nueva República. La izquierda obtuvo esa promesa de una amplia descentralización y la afirmación de los principios sociales. Por su parte, las dificultades económicas, la inflación y la miseria de posguerra suscitaron conflictividad social, suscitaron, por ejemplo, una gran oleada huelguística en la primavera del 47, que hizo que la política italiana, en esa fase de transición, debiera definirse frente a la opción revolucionaria y a la alineación con los bloques occidental o soviético que ya se perfilaban en aquellas fechas. Un signo claro de la magnitud del problema fue la propia escisión del Partido Socialista Italiano. En enero del 47 un sector se apartó de él para formar un partido socialdemócrata de orientación más reformista y pro-occidental frente al maximalismo que entendía en sus correligionarios. De hecho, esa escisión tuvo lugar al mismo tiempo que De Gasperi viajaba a Estados Unidos para solicitar subsidios, ayudas para la reconstrucción y asegurar a los norteamericanos la fidelidad de los gobiernos de Roma. Significativamente, como para demostrar lo cierto de sus promesas, a la vuelta de ese viaje, en mayo del 47, los comunistas salieron del gobierno y la democracia cristiana intentó gobernar, primero aliada con una serie de pequeños partidos y luego en solitario. El Partido Comunista se mantuvo en la oposición esperando un fracaso democristiano que no llegó, mientras seguía impulsando la protesta ciudadana que alcanzó efectivamente unos altos niveles de conflictividad, ¿no? Sin embargo, las bases de ese cambio institucional, de esa transición, estaban ya puestas, ¿no? En Alemania la cuestión era evidentemente mucho más difícil. Para los Estados Unidos y para la Unión Soviética, en esos momentos finales de la guerra y en los inicios de la inmediata posguerra, el control de Europa pasaba por Alemania. Las decisiones adoptadas en Yalta y en Potsdam preveían un Consejo Interaliado de control que gobernaría la nueva Alemania hasta alcanzar la desnazificación y que luego ya decidiría sobre su futuro. El país, sabemos, se dividió en 4 zonas de ocupación bajo mando norteamericano, inglés, soviético y francés respectivamente, y Berlín, en el corazón de la zona soviética, corrió la misma suerte. Eso sí, el punto de acuerdo entre todos los ocupantes se restringía al designio desnazificador, al desarme del país y a su consiguiente neutralización. El símbolo de esta acción fueron, sin duda, los juicios de Nuremberg, en los que tribunales nombrados por los aliados sentaron en el banquillo a los gobernantes de la época nazi, los principales gobernantes de la época nazi que habían podido ser apresados. Al mismo tiempo se procedía a la depuración de las administraciones públicas y de justicia y se reemprendía la educación democrática entre la población. Pronto se advirtieron serias diferencias entre las políticas de los aliados, una falta de unidad que acabaría por golpear al país, que consagraría la división del país y que, por ende, influiría también en la escisión de Europa. Mientras que los norteamericanos optaron por reponer a las autoridades locales depuestas por los nazis, los británicos apoyaban a los socialdemócratas y los franceses se preocupaban de cobrar reparaciones. Los soviéticos hacían la parte oriental lo mismo, pero
apoyando a los miembros de los partidos o a los miembros del Partido Comunista. El que sería principal protagonista de la política alemana en aquellos años, en los años siguientes, hasta la década de los, bien entrada la década de los 60, Konrad Adenauer, fue nombrado inmediatamente después de la toma por Montgomery del Palatinado, fue nombrado alcalde de Colonia, ya lo había sido previamente, pero inmediatamente dejó el cargo para iniciar el control de ese nuevo partido. Iba a ser la Unión Cristiano-Demócrata, que había aparecido como la suma de distintas organizaciones de carácter cristiano-demócrata en distintas zonas de la Alemania Occidental y que finalmente Adenauer lograba dar una unidad, ¿no? En marzo del 46, le cito, el líder democristiano pronunció un importante discurso que marcaba el comienzo de la política alemana de posguerra. Y en él señaló claramente sus objetivos. El nuevo Estado no debía dominar al individuo, debía permitirse que cada persona desarrollase su propia iniciativa en todos los aspectos de su vida, como contrarréplica a la invasión totalitaria del nazismo. La ética cristiana debía ser la base de la comunidad alemana, el Estado debía ser federal y era necesario concebirlo con vistas a esa eventual creación de unos Estados Unidos de Europa. En palabras del 46, que prácticamente sonaban o recordaban a otras pronunciadas por Adenauer 30 años antes, decía: sea cual fuera la forma definitiva del Tratado de Paz, aquí, a orillas del Rin, en las antiguas encrucijadas internacionales, la civilización alemana y la civilización de las democracias occidentales se encontrarán durante las próximas décadas. Si no se consigue entre ellas una auténtica reconciliación, se perderá definitivamente el liderato europeo. Era algo muy distinto de la idea que se hacían los británicos en aquel momento, un Estado bismarckiano con preponderancia socialdemócrata, o los franceses, que pensaban en Alemania o en el futuro de Alemania como un Estado débil y desarmado que les cediera territorios, o los soviéticos, ¿no? Una Alemania unida bajo un mando comunista que respetara las fronteras provisionales impuestas por Moscú, ¿no? Sin embargo, serían efectivamente los aliados vencedores los que darían la solución, al menos inmediata, para esa Alemania. En aquellos momentos, más ese proceso distinto de transición italiana y alemana, un elemento va a desempeñar un gran papel, un papel muy importante también para ese futuro de la transición, ¿no? Y es fue el impulso del europeísmo, ¿no? Esa idea que había sido y seguía siendo sostenida por elementos privados, individuales, experimentó un cambio sustancial a finales de los años 40, cuando por primera vez los gobiernos tomaron cartas en el asunto, dando así una dimensión pública a una iniciativa que hasta entonces solamente había sido para la mayoría de ellos un bello ideal. Los movimientos europeístas habían experimentado un fuerte impulso durante esa inmediata posguerra, precisamente como contrarréplica del totalitarismo fascista, como idea para construir o reconstruir la Europa a partir de ideas unitarias, y en esa reconstrucción de Europa debían de estar presentes precisamente Italia y Alemania, precisamente esos países que habían sido ejemplos del totalitarismo, ¿no? La Conferencia de La Haya de 1948 va a estar muy presente, ¿no?, esta idea de Europa, va a estar impulsada, entre otros, por supuesto, por Adenauer, por De Gasperi, aparte de por otros líderes internacionales, y de ellas salieron dos proposiciones claras: crear una unión económica y aduanera abierta a todas las naciones, que desearan unirse a ella, y una asamblea europea en la que estarían representados, parlamentarios de estos distintos países. Por tanto, la reconstrucción, la transición de Italia y de Alemania se veían también únicamente posibles dentro de ese proceso de unificación europea, ¿no? Precisamente se trataba de evitar, ¿no?, el conflicto, de tratar de sortear, de cerrar las heridas de la guerra desde un primer momento a través de esos principios de reconciliación entre naciones de los que se habló en aquellos momentos tan intensamente, ¿no?
En la primavera de 1948, por tanto 3 años después del armisticio, la Conferencia de los Seis, celebrada en Londres, va a esbozar ya un estatuto de ocupación que limitaba la soberanía del futuro Estado alemán, que daba una serie de principios o de ideas para una futura Constitución, aunque sería, como sabemos, una ley fundamental, pero unos principios que debían de ser los que respetara esa Alemania de posguerra: parlamentarismo, democracia, federalismo, garantías para las libertades y los derechos individuales. De hecho, en septiembre del 48, cuando se reúne la Asamblea Constituyente en Bonn, con delegados nombrados por los parlamentarios de los distintos Länder para precisamente debatir y discutir esta ley, el camino, ¿no?, llegaría efectivamente a la aprobación de la Ley Fundamental de mayo de 1949 de Bonn, que recoge esos principios democráticos y, por tanto, supone la base, el cimiento de ese proceso ya de consolidación de la transición hacia la democracia en la Alemania de posguerra, ¿no? El juego fundamental lo van a dar efectivamente los partidos, la coalición cristiano-demócrata y el Partido Socialdemócrata, que se van a constituir junto con los liberales como los ejes de ese sistema político de transición, que va a tener además un largo recorrido luego en las décadas siguientes de Alemania. Y dentro de ese sistema el arbitrio de Adenauer va a ser muy importante, ¿no? Una personalidad efectivamente autoritaria, pero que va a respetar, por supuesto, las reglas de juego democrático, y que va a lograr efectivamente, con el apoyo del Plan Marshall y con sus vínculos atlantistas, el consolidar a esa Alemania que no se sabía muy bien lo que iba a ocurrir con ella en los años 44, 45, 46, pues la inserción, ¿no?, dentro del propio bloque occidental, ¿no? En el caso de Japón, por supuesto, la situación fue o era muy distinta. Con la capitulación ante los aliados el 2 de septiembre del 45 comenzaba esa nueva etapa, esa etapa de transición. Ante la magnitud del desastre posbélico, las autoridades de ocupación, a través de un mando supremo de las fuerzas aliadas del Pacífico, pergeñaron todo un gran plan de reconstrucción política, social y económica, encargado de su puesta en marcha a Estados Unidos, sobre la base, esa transición, de un triple principio: desmilitarización, democratización y descentralización, esas 3 Ds en las que debería apoyarse la transformación de las instituciones y de la propia sociedad japonesa. Una vez que el emperador renunció el 1 de enero del 46 al atributo de divinidad, los cambios comenzaron a hacerse efectivos. Después de los aspectos militares, el principal objetivo de los aliados fue la reforma institucional, basada en la elaboración de una Carta Magna. Efectivamente, la Constitución de 1947, elaborada por expertos de ese mando aliado y que fue aprobada por el pueblo japonés y refrendada por el emperador, entraba en vigor rápidamente el 3 de mayo del 47. El texto indicaba que la soberanía nacional radicaba en el pueblo japonés, quedando el emperador meramente como símbolo del Estado y de la unidad de la patria, que todos los japoneses eran iguales ante la ley, que tenían todos los mismos derechos y deberes, y al mismo tiempo establecía como norma de buen gobierno la democracia parlamentaria como garantía del Estado de Derecho y de división de poderes bajo un sistema bicameral. En cuanto a las reformas socioeconómicas, y concluyendo, se acometieron grandes transformaciones dentro de ese propio proceso de transición. En octubre del 46, una gran reforma agraria que facilitaba el reparto de tierras y que derogaba un sistema tradicional de siglos de arrendamientos rústicos. Se transformaba la normativa del secundario y del terciario. Bueno, en definitiva, Japón, entre el 47 y el 48,
forma simultánea a lo que estaba ocurriendo en Europa, pero con características muy diferentes, también iniciaba esa senda de la consolidación institucional dentro de los parámetros democrático-liberales impulsados por los Estados Unidos, en un sistema en el que el nacimiento de organizaciones de partidos políticos iba a estar muy mediatizado hasta prácticamente nuestros días, hasta la década de los 90, por el bipartidismo entre el Partido Liberal Democrático y el Partido Socialista, pero sobre todo con la gran fuerza del Partido Liberal Democrático, que iba a ser, la base, el pilar de esa consolidación de la transición democrática japonesa, de ese vínculo al modelo occidental, y también garante en ese sentido de los derechos y libertades individuales bajo la fórmula occidental. En definitiva, las transiciones o este proceso de transición en la inmediata posguerra, en Alemania, en Italia, en Japón, en los países que habían sido los perdedores de la guerra, va a estar efectivamente, por un lado, condicionado, lógicamente, por sus lógicas internas de preguerra, pero fundamentalmente por el contexto internacional, por la influencia, en este caso, de la gran superpotencia norteamericana y el inicio de la Guerra Fría, que van a aclarar las posiciones de los aliados respecto a lo que debía ser, por ejemplo, el futuro fundamentalmente de Alemania y el futuro de Japón. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Ricardo Martín. Entre otras cosas, nos ha ilustrado perfectamente no solo que las guerras tienen difícil solución o dejan problemas pendientes, sino que en este caso, además, la sustitución del eje europeo por el eje soviético norteamericano es más que evidente. En una obra suya que no está mencionada en la bibliografía, pero que yo voy a recordar, sobre la revuelta de Budapest del año 56, da cuenta precisamente de este marco que van a fijar las dos grandes potencias y cómo determinados pueblos europeos se rebelan a esta división funcional entre la Unión Soviética y Estados Unidos y la división que hacen de Europa. Bien, sin más dilación, damos ahora la palabra a Alberto Pellegrini, que va a continuar con un tema que tiene evidente conexión, como es la situación en los países colaboracionistas durante la guerra. Hola, buenos días a todos, buen día a tothom. Jo haré mi intervenció en català, espero que no hi ha problema. En primer lloc, volia agrair al Memorial Democràtic i a l'ICIP per haver-me convidat aquí, especialment a l'Oriol Dueñas, que va pensar el meu nom. En segon lloc, volia precisar que en aquesta ponència jo parlaré del fenomen de les depuracions dels col·laboracionistes als països de l'Europa occidental. Quins països? Els 5 que van ser envaïts a la primavera de 1940. Noruega, Dinamarca primer i després Holanda, Bèlgica i França. No parla del cas de Luxemburg, bàsicament. Centrant-me sobretot en el cas de França. És, evidentment, un tema molt complex, sobre el qual es podria dir moltíssim. Cadascú dels casos es podria dedicar una jornada sencera. El que intentaré fer serà donar una panoràmica molt general que tingui en compte alguns dels aspectes més característics d'alguns d'aquests processos de depuració dels col·laboracionistes a aquests països. L'esquema que bàsicament seguirà la meva ponència serà aquest, faré una breu introducció, després passaré a parlar de França, quina és la situació de França a la Segona Guerra Mundial, quines són les formes i les víctimes i la cronologia del procés de depuració, com s'estableix l'autoritat francesa, qui ha de ser aquesta autoritat francesa que s'encarrega de la depuració, quin és el paper en aquest establiment d'autoritat del general de Gaulle i quin és el marc jurídic a través del qual es du a terme la depuració, quines són les lleis que sustenten, diguéssim, el procés. Per passar després a una anàlisi cronològica ràpid de les principals formes de depuració, des de la
coneguda com depuració salvatge, també el cas de la violència contra les dones, la fase dels consells de guerra, tribunals militars de les forces de la resistència, l'implantació dels tribunals de justícia, fins als grans processos contra els grans col·laboracionistes, cas destacat de Pétain i de Laval, la depuració en algunes categories destacades com la dels empresaris, la dels funcionaris i sobretot la dels intel·lectuals, per acabar amb la fi de la depuració amb les lleis d'amnistia. I després, molt ràpidament, fer una mirada sobre els altres 4 països, bàsicament Noruega, Dinamarca, Bèlgica i Holanda, per acabar amb una taula resum amb algunes xifres. Com a introducció hem de dir primer una cosa, que el col·laboracionisme existeix a tots els països envaïts per Alemanya. Més o menys, per diferents motius, no estarem aquí indicant quins són, n'hi ha moltíssims. El punt és que existeixen col·laboracionistes a tots aquests països dels quals parlarem. I a tots aquests països, un cop acabada la guerra, que també hem de precisar, no acaba per tots al mateix moment. Una cosa és França al juny del 44 o fins i tot a la tardor del 1943, Còrsega. Altres coses són Noruega, alliberada només al maig del 1945. Al final de la guerra existeix, per una part, una exigència i voluntat de venjança per part de la població, la que va patir la invasió, les conseqüències de la invasió, les violències de les tropes d'ocupació, etc. I per altra part, també existeix una exigència de neteja moral per part de les noves autoritats que es tornen a establir o es restableixen a aquests països un cop acabada la guerra. Una neteja moral que ha d'eliminar els col·laboracionistes de la vida pública del país i que els ha de fer pagar pels crims que eventualment puguin haver comès durant la guerra. Dins d'aquests 5 països considerats hi ha grans diferències, evidentment, fins i tot dins del mateix territori, com he dit abans, hi ha grans diferències, però també hi ha similituds. La primera i més evident d'aquestes és el fet que tots aquests són països democràtics abans de 1939 i que tornen a ser-ho, amb tots els sí i però que li podem posar, però tornen a ser-ho a partir de 1945, el moment de l'alliberament. No es crea per la qual cosa una nova legalitat estatal per processar, per jutjar els col·laboracionistes, sinó que es fa referència a un marc jurídic ja existint, tot i la introducció d'algunes noves lleis. No són només aquestes les similituds, ens centrarem més al curs d'aquesta exposició, i el que deia és un tema complex, molt estudiat, però amb uns estudis que en la majoria dels casos són estudis molt recents. No són estudis que comencen en la immediata postguerra, sinó que podem dir que comencen a partir dels anys 70, no anteriorment. França a la Segona Guerra Mundial, per centrar-nos al país protagonista, sabem que França a la Segona Guerra Mundial signa l'armistici al juny de 1940, viu entre 1940 i 1942 una situació particularment caòtica, amb una zona ocupada per les autoritats militars alemanyes, una zona fins i tot que es va annexionat directament al Reich, l'Alsàcia-Lorena, una zona teòricament lliure que és el famós famigerat estat col·laboracionista de Vichy, legalment o no, això depèn de qui ho diu, hereu de la Tercera República. També existeixen altres autoritats en competició, els francesos lliures de Gaulle, que fins a 1942 són literalment, per l'expressió, 4 gats establerts a Londres, les forces de la resistència, poc significatives també fins a 1942, i uns territoris colonials que cadascú té la seva història. Síria i Líban per un costat, Indoxina per un altre, i territoris conquistats per les tropes aliades, altres que passen d'un altre costat al segon per decisió del governador. En fi, multiplicitat de poders, caos administratiu, una ficció, si volem, legal d'un estat en armistici, que és l'estat de Vichy, una ficció que s'acaba en 1942, que és l'any clau per establir el futur de França. 1942 per què? Perquè es produeix el desembarcament nord-americà amb l'operació, i britànic també, amb l'operació Torch a l'Àfrica del Nord, a Marroc i Algèria, al qual segueix la invasió de la zona lliure per part de les tropes italianes i alemanyes, que acaba fins i tot amb aquesta ficció legal de la supuesta independència de Vichy,
I a partir del 1942, finals del 1942 i 1943, també serà quan comença a establir-se finalment l'autoritat del general de Gaulle, que serà després, com sabem, el màxim representant de la França restablerta. Quines són les formes i quines són les víctimes de la depuració a França? Bé, les formes són moltíssimes, com he dit, les diferències temporals geogràfiques també ho són importants. Entre les formes més destacades citem la venjança personal, aquella que és difícilment quantificable, casos aïllats o no tan aïllats, en la marc d'aquella anomenada depuració salvatge dels primers dies post-alliberament. La justícia efectuada i administrada pels consells de guerra clandestins i no clandestins de les FFI, o sigui, les forces de resistència a l'interior de França. Els judicis legals fets per diferents tribunals immediatament després de la guerra, la sèrie de detencions massives a les quals sovint no segueix cap procediment legal, les purgues administratives, el procediment d'indignitat nacional, que explicarem de què es tracta perquè té unes característiques peculiars, i la violència contra les dones per aquella anomenada col·laboració horitzontal, de la qual també parlarem. Coexisteixen totes aquestes formes en diferents moments i diferents espais. Les víctimes, qui són? En primer lloc, dir que són més conegudes les víctimes que no pas els executors, també per la propagandística després de la guerra, però les víctimes més destacades són sobretot els membres de la milícia, els membres de la Legió de Volontaires Français contra el bolxevisme, aquells que van lluitar a la Unió Soviètica contra les tropes de l'Exèrcit Roig, membres del govern de Vichy, els membres dels dos partits més destacats que van col·laborar amb Vichy, o sigui el Partit Populaire Français i la Union du Peuple Français. També en són víctimes intel·lectuals, sobretot, explicarem per què, funcionaris, empresaris, poc, explicarem per què, i les dones. La cronologia, si volem fer una seqüència, tot i que hi ha sobreposicions entre alguns i altres fenòmens, comencem a partir del 1943, tot i que hi ha alguns casos aïllats abans, comencem amb els consells de guerra clandestins a l'interior i les depuracions a l'Àfrica del Nord, sobretot a Algèria. La fase que segueix la depuració salvatge dels primers dies o setmanes després de l'alliberament a l'estiu de 1944, l'establiment de tribunals provisionals de les forces franceses a l'interior, que ja porten la qüestió en un marc ja més legal, l'establiment dels tribunals de justícia republicans, que s'encarreguen a diferents nivells de l'administració d'aquesta depuració, i després la fase dels grans judicis contra els grans col·laboracionistes, Pétain-Laval sobretot, i la depuració administrativa. El problema a França és que no queda clar qui és l'autoritat que en el territori alliberat ha d'administrar aquesta depuració, ha d'administrar la justícia. Qui és l'autoritat francesa al finals de 1942-1943? Qui és l'aliat dels aliats, si em perdoneu l'expressió? No queda clar. Els occidentals en primer moment havien apostat per Darlan. Darlan mor a finals de 1942. Hi ha una lluita ni tan secreta entre Giraud i De Gaulle. De Gaulle sabia perfectament que tant Churchill com Roosevelt el detestaven. La frase famosa de Churchill, tothom té la seva creu, jo tinc la creu de Lorena. Això ho va dir Churchill. En fi, gràcies també a la conferència de Casablanca, De Gaulle a poc va assentant la seva autoritat i el juny de 1943 fa néixer el Comitè Francès de Liberació Nacional a Alger, en el qual va imposar en creixement la seva autoritat. Aquest comitè adopta una sèrie de disposicions en mèrit a la qüestió de la depuració que són clau. La dissolució, per exemple, del PPF, la institució d'una comissió de depuració, una sèrie de lleis contra la col·laboració econòmica i l'internament de persones perilloses. Al marge d'això, De Gaulle també actua en altre sentit per assentar la seva autoritat, per exemple, controlant el CNR, o sigui, el Consell Nacional de la Resistance, gràcies a la figura de Jean Moulin, gràcies a la qual bàsicament De Gaulle estableix l'autoritat sobre totes les forces de resistència a l'interior, i la creació dels comissaris regionals de la República per controlar les zones alliberades, o sigui, una figura de funcionari d'estat que en els territoris alliberats estableixi o torni a establir aquella legalitat republicana que havia quedat anul·lada per Vichy.
De Gaulle es dona perfectament compte que la depuració no és només una forma de venjança, una forma d'exigència moral, de càstig pels crims, sinó que també és un mitjà per afirmar la legalitat republicana encarnada per ell contra els seus rivals i també contra els suposats o no tan suposats desitjos dels aliats occidentals de controlar personalment el territori francès de l'Àfrica del Nord alliberat. No és un misteri que en les primeres depuracions, quan es duen a terme les primeres detencions, Churchill i Roosevelt, en fi, no ho miren amb excessiu favor, aquesta acció de Gaulle. A partir de les disposicions que hem citat anteriorment del CFLN, a partir de l'estiu de 1943, comença a agafar força la depuració amb les primeres detencions, els primers judicis, fins i tot amb algunes detencions i judicis excel·lents, com és el cas de Pierre Pucheux. Pierre Pucheux era el ministre d'Interior de la França de Vichy, que es refugia a l'Àfrica del Nord i que el 1943 és detingut, serà jutjat i el 1944 afusellat. Ja és una figura excel·lent. La clau quina és? La clau és que, segons aquestes autoritats del CFLN, l'estat de Vichy és un estat il·legal i que per aquesta raó les seves accions poden ser castigades segons la llei. Amb una petita precisació, les accions post-1942. Per què? Perquè hi havia un problema, que fins al 1942 els Estats Units reconeixien diplomàticament la França de Vichy com legítim govern francès, per la qual cosa el període 40-42 queda en un limbus, si volem, poc tocat. Tot i les dificultats que hi poden haver i que hi ha a l'Algèria, la depuració es posa en marxa, actua de forma prou eficaç i és la primera de les fases d'aquest procés. El marc jurídic que s'aplica quin és? Si Vichy és il·legal, llavors no s'ha de fer sinó recuperar la legalitat republicana existent, o sigui, la legalitat de la Tercera República. Quins articles en l'específic? Els articles 75 a 83 del Codi Penal francès, que s'havien fins i tot reformat i millorat justament abans de la guerra. Són a la base de la depuració i són els articles del Codi Penal que tipifiquen el delicte de col·laboració amb l'enemic. Això és legalment vàlid? Sí, amb un tecnicisme, si volem, però l'armistici de 1940 no és una pau, és un armistici, per la qual cosa, tècnicament i legalment, França i Alemanya segueixen en guerra, per la qual cosa Alemanya segueix sent un enemic legítim i llavors es pot donar el cas de col·laboració amb un enemic. El cas de la indignitat nacional que citava anteriorment, aquest és un cas una mica problemàtic. Serveix bàsicament per castigar, punir els responsables de delictes de col·laboració menor. Hi ha un problema, és que això s'inventa, es crea ex novo, i hi ha la qüestió de la retroactivitat. Una llei no pot ser retroactiva en principi. Com se salva aquesta qüestió? En fi, la indignitat nacional porta a uns càstigs administratius, per la qual cosa és més lleu, més suau, que no passa el crim de col·laboració amb l'enemic, per la qual cosa sí és retroactiu, però tot i la retroactivitat acaba castigant menys els culpables de no a l'altre crim, per la qual cosa, diguéssim, legalment es pot acceptar, més o menys, més o menys. La fase de depuració salvatge, ara passem una mica a veure què passa al territori francès, comença a les primeres fases de l'alliberament, però també avança. En 42-43 els consells de guerra clandestins de la resistència ja executen aproximadament uns 2.500 col·laboradors, clar, en la clandestinitat, evidentment. El punt és que aquesta fase salvatge explota a l'estiu de 1944 amb una sèrie de sentències extralegals o alegals, secretes, una justícia expeditiva en la qual es combina també factors de violència personal, de venjança personal, una situació molt complexa, evidentment no és la mateixa cosa aquesta violència salvatge en els territoris alliberats directament per les tropes aliades i els territoris que en canvi cauen en mans dels resistents, per exemple la zona del sud-oest de França. Tot i la llegenda negra que es crea després de la guerra, no es pot parlar d'una orgia de violència. La situació és més calma d'allò que es podria pensar i d'allò que pensen fins i tot les autoritats aliades.
Freqüents són les investigacions prèvies, no pensem al caos més total. Sovint aquest adjectiu salvatge ens fa pensar això, a orgies de violència. El problema és que aquesta llegenda negra de la depuració salvatge és una llegenda negra que es construeix després de la Segona Guerra Mundial, sobretot gràcies a la propagandística de dreta o d'extrema dreta, que parla fins i tot de 100.000 morts. Això és una mentira podrida, si em perdoneu l'expressió. Els morts totals d'aquesta fase es calcula que no van ser més de 9.000. Per la qual cosa 100.000 és una exageració, en fi, apocalíptica, si volem. Són 9.000 morts aquí. No hi ha tants morts, però també són víctimes d'això, en la fase de depuració salvatge, les dones. És la violència per l'anomenada col·laboració horitzontal, de la qual són víctimes totes les dones, i són moltes, que havien mantingut relacions de diferent característiques amb les tropes d'ocupació alemanya o milicians o membres de la LFF. En fi, a totes aquestes dones se li imposa un càstig col·lectiu i un càstig públic. Les fotos n'hi ha moltíssimes d'aquestes violències contra aquestes dones. Són les famigerades tondues, a la qual se li talla el cabell públicament com a humiliació pública. El problema és una violència acceptable. Sí, perquè clar, les autoritats tan aliades com de la resistència consideren que això és millor que no pas assassinar gent. Per la cosa, millor tallar-li el cabell a unes quantes dones que no pas passar per les armes a aquestes dones o a altra gent. Dins d'això hi ha una evidentíssima component psicològica. En el fons és la reapropiació masculina del cos femení. També per la qüestió de que França sovint, sempre, se l'identifica amb la figura de la Marianne violada i ocupada per el mascle alemany, i al moment de l'alliberament del territori francès això torna a ser com una violència masculina que vol reapropiar-se d'aquell cos femení violat anteriorment per altres. És la venjança dels mascles. Quantes van ser les víctimes? És molt difícil quantificar-les, probablement unes 20.000, les dones tondues. El camí cap a la legalitat, cap a més legalitats, comença amb la implantació dels tribunals militars de les forces franceses a l'interior, que substitueixen en gran part la depuració salvatge. Les víctimes d'aquests tribunals són més o menys unes 800, són gairebé tots milicians agafats amb les armes en la mà o col·laboracionistes molt coneguts. Es donen en diferents temps i en diferents moments. També dins d'aquesta fase de lent restabliment de legalitat s'hi sumen detencions massives, internaments de probablement més de 120.000 francesos, als quals molts no segueixen després casos judicials, violències de diferent forma. També el 1945, aquest és un cas característic i molt peculiar. Per què el 1945? Per què l'estiu de 1945, primavera-estiu? Perquè és quan tornen els deportats d'Alemanya i l'impacte dels deportats, la visió d'aquella gent que havia patit tant, fa sí que es torni a muntar una certa onada de violència al territori francès. I tot això amb la pressió constant del Partit Comunista, que era el que més pressionava per un càstig dur dels col·laboracionistes. En paral·lel a tot això s'estableixen també els tribunals de justícia, diferents nivells administratius que han de gestionar, diguéssim, la depuració legal al marge dels consells militars dels FFI. Els grans judicis contra els grans col·laboracionistes no els duen a terme aquests tribunals de justícia, sinó que els du a terme la Haute Cour de Justice, que es recrea al novembre del 44 a partir d'una sèrie de disposicions existents anteriorment, formada per qui? Per 50 diputats o senadors que no havien votat al règim de Vichy i per 50 membres de resistència, presidida per el president de la Cort de Cassació francesa. Ha de jutjar els grans col·laboracionistes, bàsicament el cap de l'Estat, els ministres, secretaris d'Estat, comissaris, etc. Els dos casos més destacats són, evidentment, el judici a Pétain de l'estiu de 1945, que acaba amb una sentència de pena capital amb la intenció de que li sigui commutada la pena, cosa que acabarà passant,
això, presó perpètua perpetent, i el judici a Pierre Laval, primer ministre de França de Vichy, a la tardor de 1945, en aquest cas sí que acaba amb la mort de l'imputat. En ambdós casos, els detalls dels judicis són molt poc edificants. Pensem que, per exemple, Pétain no s'enterava de nada, perquè a més era sorda, i que Laval intenta suïcidar-se a hores abans de l'afusellament. Hi ha un excel·lent esforç per part dels metges per salvar-li la vida i afusellar-lo 30 minuts després. En fi, no és que sigui massa edificant tot això. Quants són els morts que fa la Haute Cour de Justícia? Uns 800 aproximadament. Pel que fa a les altres categories, la més afectada és la dels intel·lectuals. Per què? Perquè tenen visibilitat pública, i això és la clau. Un periodista és molt visible públicament i no pot amagar els articles que va escriure durant la fase de col·laboració. No pot amagar haver escrit que desitja Hitler que Hitler guanyés la guerra. Els periodistes són més castigats que els editors, també per aquesta raó. En molts casos, sobretot en els casos dels personatges més coneguts, a la fase de detenció inicial segueix només una instrucció d'un expedient al qual segueix després el retorn a l'activitat pública dels personatges en qüestió. També influeix la tempística, en el sentit que els primers detinguts, els primers a ser jutjats, són els que pateixen més. El cas conegut és el cas de Robert Brasillach, un conegut escriptor col·laboracionista, sense cap mena de dubte, que acaba afusellat i que provoca el seu judici una divisió dura entre els escriptors partidaris d'una sentència dura, els intransigeants, liderats per Sartre, i els indulgents, liderats sobretot per François Mauriac, que en canvi aposten per una sentència més suau. Brasillach acaba afusellat, Céline no. Céline s'amaga abans, paga un any de presó, en fi, se salva. Així com se salven altres personatges destacats, com aquí veiem Sacha Guitry o la famosa Arletty, que després de la guerra tornen a fer la seva carrera artística sense grans problemes. En cas de funcionaris, són sancionats per comissions específiques, es duen a terme unes sancions entre 22 i 28.000 funcionaris. Aquí les sancions són relativament suaus. El cas de sancions més suaus i de la depuració amb menor entitat és la dels empresaris, com sovint acaba passant. La depuració agafa una escassa incidència, tot i alguns casos i tot i les bones intencions. Sí, és veritat, Louis Renault mor a la presó, però, en fi, els senyors de la L'Oréal no. Com acaba això? Bueno, acaba amb l'amnistia, amb una sèrie de lleis d'amnistia, acaba amb un canvi fonamental del panorama polític internacional, necessitat de reconciliació internacional, nou panorama internacional, por a cop d'estat per part del Partit Comunista francès entre el 46 i el 47, fa sí que s'arriben a sèrie de lleis d'amnistia de l'agost del 47, gener del 51, de l'agost del 53. La primera només té un àmbit molt limitat, les dues successives sí que en canvi pràcticament anul·len tots els procediments, limiten la indignitat nacional i només deixen oberts els casos més greus. Aquestes amnisties segueixen una fase d'oblit col·lectiu, d'amnèsia col·lectiva sobre el període de Vichy, que només recentment es trenca, i clar, això deixa rastre de casos com el conegut de Papon. Papon va ser fins i tot ministre sota la presidència de Giscard d'Estaing. Aquest senyor era un funcionari que deportava els jueus a la Segona Guerra Mundial. En el seu cas acaba als tribunals perquè els crims contra la humanitat, com sabem, no prescriuen. Molt ràpidament, els darrers poquíssims minuts que en queden, parlaré dels altres països. Noruega, a la Segona Guerra Mundial, té una autoritat civil en mans alemanyes, un govern titella en mans del National Samling de Vidkun Quisling, el sinònim de col·laboracionista per antonomàsia, un Quisling, un govern exiliat liderat per rei Haakon en Gran Bretanya. És un país en el qual la col·laboració té una escassíssima incidència i en canvi on hi ha un important moviment de resistència. La depuració, com funciona? A través d'un marc legal que estableix el govern a l'exili, tipifica el crim de traïció, es restableix la pena capital, que abans havia
sigut abolida. També aquí hi ha el cas de la indignitat nacional per les col·laboracions de menor entitat. Això porta a un duríssim debat entre els que són partidaris de càstig més durs i els que són, en canvi, partidaris de càstig més suaus. També hi ha molt debat sobre la necessitat, l'oportunitat de reintroduir la pena capital o no. Clar, era una qüestió de civilització haver-la tret abans, i ara que hi ha excessos, hi ha abusos, com a tots els països, això és normal. Són, curiosament, més afectats els membres del NS, del partit de Quisling, que no pas aquells noruecs que s'havien llistat a les Waffen-SS. Un cas molt conegut i molt estudiat a Noruega és el cas dels nens de la guerra, que després de la Segona Guerra Mundial, aquells fills de parelles mixtes noruego-alemanya, són víctimes d'un ostracisme laboral, escolar, de tota mena, durant anys i anys a la postguerra. Dinamarca, cas atípic, perquè tota la invasió manté les estructures democràtiques i parlamentàries, un govern de coalició, és l'anomenat col·laborador modèlic d'Alemanya, una col·laboració, no massa entusiàstica, però que existia fins al 1943. En 1943, després d'unes eleccions i les dimissions en bloc del govern, s'imposa la llei marcial i llavors sí que comencen actes de resistència, com per exemple l'evacuació dels jueus. El cas de la depuració alemanya és un cas, Dinamarca, perdoneu, és un cas molt semblant als anteriors en alguns aspectes. Es restableix la pena capital, s'implanta un sistema d'indignitat nacional, hi ha uns 40.000 detinguts i 46 executats. Com en molts altres països, les sentències són més dures pels petits col·laboradors que no pas pels grans. Hi ha casos de violència sobre les dones, sobretot a la ciutat d'Aalborg. Hi ha molta discussió encara a nivell historiogràfic sobre quin va ser el paper de Dinamarca i del seu primer ministre Scavenius. De veritat hi ha aquesta llegenda de Dinamarca resistent modèlic, o potser era més un col·laborador modèlic. Això encara està per veure. Els últims dels països, Holanda, administració civil alemanya, amb un govern en exili exterior, col·laboracionistes liderats per l'NSB, el partit nazi de Mussert, una població civil que pateix moltíssim, tant els jueus com els civils. Recordem l'hivern de la fam, el Hunger Winter de 44-45, amb unes altes i importants pèrdues humanes en la població. A la depuració segueixen els mateixos patrons, violències contra dones col·laboradors, cas una mica específic és la pèrdua de la nacionalitat per uns 60.000 persones acusades de col·laboracionisme. S'implanta un sistema de tribunals regulars i especials que permet acords judicials. També en aquest cas les sancions són molt suaus per molts dels depurats, no és una depuració molt intensa la que es dona a Holanda. I finalment el cas de Bèlgica, administració militar alemanya, en aquest cas no civil, amb la curiosa presència del rei Leopold, que es nega a abandonar el país el 1940, un govern a l'exili però amb un rei al territori. És un país on el col·laboracionisme és intens, tant a la part de Flandes com a la part de Valònia, amb el BNB i el Rex, amb el suport alemany més destacat a les zones de les Flandes, amb uns moviments de resistència poc intensos, poc eficaços, i amb unes investigacions recents que destaquen precisament aquest fenomen d'un país que, en fi, hauria encara de valorar exactament quin va ser el seu paper a la Segona Guerra Mundial. A les depuracions segueixen els mateixos patrons, indignitat nacional, depuracions administratives, primera fase de depuració salvatge, violència sobre les dones. Hi ha moltes detencions preventives, però a les quals no segueixen grans càstigs col·lectius, amb ràpides amnisties a la postguerra. És un tema, aquell del col·laboracionisme, molt tabú a la societat de Bèlgica. Clar, també nosaltres aquí a Espanya tenim el cas de Grell, probablement el més conegut dels col·laboracionistes de Bèlgica, que acaba sent rebut amb tots els honors pel dictador local, quan en canvi Laval el van enviar com un paquet postal a França perquè el jutgessin. Finalment, acabo amb un rapidíssim, així mantinc dins dels límits temporals, quadre amb comparacions i xifres. Aquest quadre l'he tret del llibre de Keith Lowe, Continente Salvaje, que ens presenta aquí les diferents poblacions dels països considerats, amb les quantitats d'execucions, sentències a presó i sancions més suaus per 100.000 habitants, del qual podem apreciar una cosa. Noruega és el país que castiga més.
Si ens hi fixem, tenim 1.656 càstigs totals, quan en canvi a França només són 309. Sí, d'acord, França és el país on hi ha més execucions, 38 cada 100.000 habitants, però a Noruega, on, com he dit, el col·laboracionisme va ser molt limitat i la resistència, en canvi, va ser un fenomen molt extens, és el país on a la postguerra la depuració va ser percentualment més intensa que a tota la resta d'altres països d'Europa Occidental. Evidentment, com deia anteriorment, es podria estar aquí parlant hores i hores més, però volia només donar una panoràmica general i espero haver-me mantingut dins els límits temporals. Gràcies a tothom per la vostra atenció. Gràcies també al professor Pellegrini. Anem a començar el debat. Yo voy a plantearos una cuestión general a los dos, que es hasta qué punto el colaboracionismo va a sobrevivir a la guerra y a la acción de los aliados. ¿Por qué lo digo? En Francia uno tiene la impresión de que el colaboracionismo fue bastante generalizado, bastante más de lo que los franceses admiten. Lo que pasa es que como tienen una capacidad de inventiva envidiable los franceses, abrieron en Lyon, por ejemplo, un museo de la resistencia que en cuanto a imaginación recreativa solo superada por la ruta de los cátaros, donde enseñan el castillo de Montsegur como cátaro, cuando en realidad fue el castillo que construyeron los cruzados que acabaron con los cátaros, ¿no? Lo de Lyon, que no sé si todavía existe, estuve hace ya muchos años, en el 98, pues era un poco lo mismo, es decir, la resistencia estaba en todas partes. Se les olvidó decir que en los primeros años, sobre todo, eran republicanos españoles y bases cristianas del pensamiento conservador francés, entre otras cosas porque el Partido Comunista, hasta que la Unión Soviética no es invadida, no se presta a participar en la resistencia. Tenemos otros casos clamorosos, Oradir-sur-Glane, una población cercana a Limoges, destruida totalmente con las víctimas dentro, es decir, con las mujeres y los niños encerrados en la iglesia a la cual se prende fuego y se ametralla, y los hombres fusilados, como represalia al desembarco en Normandía. ¿Cuál es el problema? Que cuando se decide investigar quién lo ha hecho, sí, han sido unidades del ejército alemán, pero no alemanes, eran alsacianos. Entonces, claro, De Gaulle dice, vamos a dejar Oradir-sur-Glane tal como esté, como quedó, como testimonio, pero se paraliza la comisión de investigación. Papon, lo citaba el profesor Pellegrini, Papon, responsable de la policía, que arroja unos 200 argelinos al Sena en el año 60 por reclamar la independencia de Argelia. Y en cambio, pues de Rositas hasta hace relativamente poco que entró en el proceso judicial. Si nos referimos a Alemania, pues un poco lo mismo, hay un proceso de desnazificación, pero la impresión es de que el nazismo pervive, al menos a nivel personal, en fin, en los años, la segunda mitad de los 40 y a lo largo de los 50, y recientemente hay una película que ha puesto en evidencia este silencio sobre el pasado nazi de Alemania. Y acabo con una anécdota, si ustedes quieren. El colaboracionismo en Noruega fue, como decía Alberto, pues seguramente fue más importante la resistencia. Pasa que sí que muchos noruegos se apuntaron directamente al ejército alemán. Y si queremos seguir un poco esta pista, yo recomiendo la novela negra tanto noruega como sueca. Sueca, a pesar de que fue un país neutral, también hubieron colaboracionistas y les sale, quiero decir, tienen como una especie de obsesión, no sé, estoy pensando en los dos Larsson, en Nesbo, en toda una serie de autores de novela negra, sobre todo sueca, y en Dinamarca y en Islandia, bueno, en Islandia ni se enteraron,
prácticamente, ¿no? Pero también es novela negra escandinava. En Dinamarca, en Islandia, ¿no? Pero en Noruega, concretamente, y en Suecia, es un tema recurrente, ¿no? El colaboracionismo, incluso esta figura que citabas, bien conocidas, de hijos de padre alemán y madre noruega. Bueno, pues una de las novelas, precisamente, el trasfondo es este, ¿no? Entonces, un poco situar el papel del colaboracionismo o del nazismo después de la guerra, es decir, qué supervivencias creéis que tiene y hasta qué punto esto ha modulado las políticas en estos primeros años posteriores a la guerra. Y bueno, luego, por supuesto, quien quiera intervenir pide la palabra y yo se la doy. Pues, puesto que se ha hablado de Francia, y bueno, añadiría que en cuanto a inventiva, no solo el Museo de la Resistencia de Lyon, el Museo de l'Armée de París, ya les Invalides, parece que los franceses hayan ganado todas las guerras ellos solos, y en cuanto a inventiva recordamos, por ejemplo, para citar uno, al señor de Gaulle, que cuando entra en París, en fin, no dice ni una palabra, no solo sobre los pobres republicanos españoles, ni una palabra sobre americanos y británicos. Bueno, en fin, me parece que en Normandía han desembarcado ellos más que los franceses, a mí, y no solo a mí, en fin, en cuanto a inventiva, sí. No hay duda de que se crea una leyenda de, en fin, toda Francia ha resistido, toda Francia estaba en las FFI, toda Francia ha sufrido, etcétera, etcétera, etcétera. Es una leyenda muy útil para la posguerra, para superar enfrentamientos, sí, lo es. Y también es una leyenda que desde el punto de vista de los historiadores es nefasta, porque, claro, oculta bajo una capa de niebla muy espesa las realidades de la colaboración. En fin, en 1940 decir que había franceses alineados con de Gaulle, bueno, probablemente su secretario y su mujer, tal vez, no estoy ni seguro de esto. Claro que las cosas van cambiando a partir de 1941, porque Alemania invade la Unión Soviética. Claro que las cosas van cambiando a partir de 1942, porque alguien empieza a pensar que tal vez los alemanes esa guerra la pueden perder. Véase Stalingrado, véase la Operación Antorcha, véase el Alamein. Pero vaya, hasta 1942 decir que los franceses resisten, en fin, no insistamos más sobre el tema, ¿eh? Y en cuanto a depuración posterior, es que a ver, si todo eso se oculta bajo esta espesa capa de niebla, no es de extrañar que los que hablan de resistencia en la posguerra sean los señores estos que se inventan la leyenda negra de los 100.000 ejecutados en el verano del 44, unos señores que de historiadores no tienen ni pizca, vaya. El problema es que hasta los años 70 poco se hace, muy poco se hace sobre este tema, muy poco se investiga sobre cuáles son los restos de colaboracionistas que se mantienen dentro de las estructuras de poder francesa. A ver, la misma Cour de Justice, en fin, que juzga a Pétain y Laval, vaya, no eran todos tan resistentes como parecía, tampoco, en fin, eran santos, ¿no? Añado, y me meto porque, claro, mi nacionalidad creo que me lo consiente. Soy italiano, como todo el mundo sabrá, ¿no? En fin, se nota. Añado que el caso de Italia tal vez sea aún más triste, porque, como decía ayer con un compañero, yo no he visto nunca en Alemania, no he visto nunca, incluso en España, que se venda en un kiosco de prensa normal y corriente, en cualquier ciudad, el calendario con el dictador. En Italia, año 99, 2000, no me acuerdo, en un kiosco de prensa normal y corriente, una ciudad normal y corriente del norte de Italia, donde teóricamente la resistencia, bla, 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 fue, etcétera, se vendía en el kiosco de prensa normal
calendario Mussolini 1999, y uno dice, pero a ver, un momento, ¿esto qué es? En Alemania no se vende un calendario Hitler, ni aquí se vende el calendario Franco. Se venden souvenirs, pero el calendario Franco no lo he visto. O sea, souvenirs sí, toda la memorabilia sí. ¿Se vende también el calendario? Eso. Probablemente no lo han pensado, es posible también. Pero claro, eso personalmente hiere mucho. Teniendo en algunas ciudades donde se estrenan monumentos a criminales de guerra como Rodolfo Graziani, por ejemplo, que en su ciudad natal es considerado el padre de la patria, o por ejemplo el señor Pietro Badoglio, que encara aún da su nombre al país, a la localidad donde nació, se llama Grazzano Badoglio. Badoglio es un criminal de guerra que ha asesinado a miles de etíopes, de yugoslavos, etcétera, 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 y que nunca ha sido juzgado. Seguimos dedicándole en su pueblo, no sé, digo yo. Me he metido un poco, pero es que a mí aprovecho de esto para decir que la cosa me hiere mucho. Y no solo a mí, gracias a Dios. Pero creo, Alberto, además, que es que, claro, en el caso de la posguerra italiana, de alguna forma se normaliza incluso el neofascismo de forma rápida con el MSI, claro. Es que hay un partido, el movimiento social italiano, y luego las derechas nacionales que se unen con Giorgio Almirante, Pino Rauti, que en la inmediatísima posguerra se convierten en un partido, una organización que además está reclamando en algunos casos, incluso la República de Saló, pero estamos hablando en el programa del año 48-49, es decir, y llegan a tener, estaban en aquel entonces creo en torno al 6-7% de votos. Es decir, que la inmediata posguerra en el caso italiano normaliza al neofascismo, que va a tener luego una larga trayectoria política, ¿no? Con los cambios hasta la sanción, bueno, etcétera, etcétera. Pero, es decir, no hay en ese sentido, como bien dices, una crítica, ni mucho menos. Es decir, hay unos sectores que inmediatamente se reconvierten y que el propio sistema los integra, es decir, los permite y que hacen bandera de lo que fue la Italia, la vocación a la Italia de Mussolini, ¿no? Por tanto, en el caso efectivamente de Alemania, el problema que van a tener en el inmediato proceso de desnazificación que se pone en marcha es la famosa distinción entre los colaboradores directos, colaboradores indirectos, es decir, quiénes van a participar o quiénes participaron directamente en los actos más reprobables y quiénes no, pero siempre que se establece el matiz es muy difícil de transigir, de llegar. De hecho, es fama, ¿no? Claro, en el año, ya con la ley fundamental, a finales de 1949, algunas cartas de Adenauer en concreto al presidente norteamericano, respecto a que, claro, se está criticando que hay colaboradores directos del gobierno, el caso de Hans Glöckner, por ejemplo, que va a ser su segundo en asuntos internacionales durante mucho tiempo, seguridad, que va a acompañarle a lo largo del tiempo y que fue uno de los miembros fundadores del partido en la zona de Renania, pero tantos otros. Es decir, la distinción entre colaborador y no colaborador, como sabemos dentro del régimen nazi, va a tener una frontera muy ambigua, ¿no? De hecho, bueno, algunos estudios hablan, ¿no? Prácticamente el 25, el 30% de la primera administración alemana de aquellos años eran antiguos militantes del partido, es decir, militantes. Otra cuestión es que hubieran participado, pero ya se distingue, ¿no? Y a partir del 54-55, sobre todo del 55, con la recuperación de la soberanía nacional, los procesos de desnazificación prácticamente se paralizan, salvo los casos extremos y conocidos. Pero hay una cierta asunción de que hay, sabemos, de los verdugos voluntarios de Hitler, una participación mucho mayor de la estrictamente criminal, ¿no? Y por tanto, ¿cómo distinguir o cómo no distinguir? Es decir, sí, hay desnazificación en la administración, en la educación, pero los casos más flagrantes, ¿no? Pero una parte muy importante va a continuar, ¿no? El caso de Japón, por la peculiaridad, claro, va a haber una
Se calcula que nada más producirse la capitulación, y luego cuando el emperador, en enero del 46, ya acaba con los atributos, reconoce el atributo divino, se producen en torno a 25.000 seppukus, 25.000 suicidios rituales, ¿no? Ahora que hace muy poco, ¿no?, se habla, ha habido el aniversario de Mishima, el gran escritor, es decir, el suicidio ritual ante la pérdida de toda una cosmovisión, ¿no? Lo que ocurre es que efectivamente en el caso de Japón, sobre todo entre el 49 y el 50, la administración de McCarthy, la administración norteamericana, va a ser muy rigurosa en cuanto a el apartamiento de aquellos sectores, aquellos grupos tan militaristas que estaban además en ese sentido mucho más identificados por su cercanía y por su apoyo a la idea imperial, al emperador. Pero no va a haber tampoco ese proceso, ¿no?, de desimperialización en el caso japonés, sino realmente de creación y de una nueva estructura institucional y administrativa, en el que sí que van a salir a partir de eso, a partir de las escuelas, del sistema que fomenta la administración aliada, una nueva generación que va a ocupar esos nuevos puestos. Pero efectivamente toda esa mentalidad o ese comportamiento va a estar muy presente, ¿no? Es decir, va a ser efectivamente muy difícil, ¿no?, luego, sobre todo en los países en los que ha habido un apoyo, no diría masivo, pero un apoyo muy sustancial al régimen, ¿no? Hablando de Francia, fíjate, la división Carlomagno va a ser una de las últimas que estén aguantando en el búnker, los restos de la división Carlomagno de las SS aguantando en el búnker de Hitler, así que Una palabra aquí. Agnès. Quería agradecer para las prácticas, las presentaciones. Muy interesante. Yo creo que mirando estas experiencias de transición de los 50, de los 40, de los 50, es útil para mirar a las transiciones contemporáneas de hoy, de Colombia, o de los casos que están en transición de Cataluña, a lo mejor. Y pues creo que es muy interesante. Y en este sentido, de esta perspectiva, me gustaría escuchar su opinión, en particular de Alberto, pero por supuesto me gustaría escuchar la opinión también de Ricardo y a lo mejor de Antoni, sobre la relación, a lo mejor las tensiones entre historia y memoria en transición. Por supuesto es un tema muy debatido, pero creo que la mirada después de 50 años de transición en los contextos de Italia, de Alemania, de esta relación, nos puede ayudar para pensar esta relación en los contextos de transición democrática de hoy. Pues, por ejemplo, tú estabas hablando sobre el caso francés. Pues el conflicto entre la narrativa de Gaulle, del excepcionalismo de Vichy, y los hechos históricos, la interpretación histórica de los hechos. Pero esa memoria, la memoria del excepcionalismo de Vichy, de la democracia, de los valores franceses durante la Resistencia, estuvo funcional a la creación de una identidad democrática de Francia. Pues este conflicto no necesariamente, esta memoria no podía, a lo mejor era necesaria para construir esta fase de identidad democrática. Pues el conflicto me parece importante en este sentido para ver hasta qué punto se puede encontrar un equilibrio entre estos dos aspectos fundamentales de historia y memoria. Gracias. Sí, agradezco por la pregunta. Es una pregunta muy densa, si queremos. Es evidente que el caso francés, pero también el caso italiano, evidentemente, al acabarse la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que
lleva a la Segunda Guerra Mundial, que probablemente nosotros a 70 años de distancia nos cuesta entender exactamente lo que significó aquella explosión que fue la guerra. Es evidente que la necesidad de recrear una leyenda colectiva o un mito, en fin, se define como se quiera definir, de una Francia resistente y de una excepcionalidad de Vichy, lo mismo que la historia del fascismo como paréntesis, que es la teoría de Croce, en el fondo, en Italia, es funcional a la recreación del país una vez acabada la guerra. Y es también evidente que en todo esto el marco internacional, que creo que nunca tenemos que olvidarnos del marco internacional, es fundamental, porque claro, fase de Guerra Fría, vaya, muy caliente, si me perdona la expresión, muy difícil que se haga una reflexión profunda en unos años tan complicados como pueden ser los años 50. Yo creo que también inevitable sea que sean generaciones sucesivas que empiezan a pensar y a reflexionar sobre la cuestión, de historiadores en primer lugar, pero también de ciudadanos. Es más difícil para los ciudadanos normales y corrientes, es más complicado porque sigue estando presente esta leyenda, este mito, esta construcción, sigue estando presente una tensión entre lo que es la memoria y cómo cada uno vive su propia memoria. No existe una memoria, existen muchísimas memorias. Y lo que es la historia, los hechos históricos, lo que escribimos los historiadores, sigue estando presente. En fin, sigue existiendo el mito, siempre hablando de Italia, de italiani brava gente. Nosotros italianos nunca hemos masacrado a nadie, es falso como Judas esto. Italia es el único país que no ha enjuiciado a sus criminales de guerra, nunca, y nunca los ha entregado a nadie. Y Francia, he dicho antes, claro, todos éramos gaullistas en 1940, anda ya, por favor, que eso no se lo cree ni el mismo de Gaulle. La tensión existe, es inevitable que exista, es funcional que exista esta memoria reconstruida, sí, lo es. Dicho esto, han pasado 70 años, creo que algunas historias podríamos dejarlas para, en fin, ni tan solo los niños, podríamos directamente aparcarlas y ya está, y empezar a mirar con una mayor serenidad también a lo que fue el pasado y aprender y a reflexionar sobre cosas, por ejemplo, de las cuales aún no se habla prácticamente nunca en las escuelas. No creo que en las escuelas francesas hablan demasiado del apoyo que recibió el régimen de Vichy. Y estoy seguro, por haber pasado por ellas, que en las escuelas italianas no se habla de los crímenes de guerra fascistas ni del apoyo que dieron los italianos al fascismo. Y creo que 70 años o más después eso se podría superar, ¿no? Supongo yo. En realidad, yo creo que estoy de acuerdo siempre. Va a permanecer esa tensión entre memoria e historia, entre construcción de memorias y reconstrucción histórica a partir de los historiadores. Es verdad que, pues, bueno, en el caso de Alemania, ¿no?, las permanentes discusiones sobre la singularidad, la regularidad o no de esa historia contemporánea de Alemania, si el fascismo alemán, el nazismo fue una excepción o no, la depuración de responsabilidades respecto a los campos, es decir, simplemente otorgar, como decíamos, esa responsabilidad a un número pequeño de personas que exonera al resto. Siempre hay, bueno, en un caso tan flagrante como el alemán, siempre está ahí, ¿no?, ese peso de la historia y el peso de las memorias que es, bueno, que se mantiene, y yo creo que se mantendrá en tensión siempre. Es muy difícil en ese sentido la dilucidación, ¿no? Pero bueno, ahí está, y eso lo que permite o lo que fomenta, pues, es efectivamente la reflexión ya histórica sobre esos hechos pasados, sin olvidar las consecuencias tremendas, terribles, dramáticas que trajo, pero bueno, que ya se puede estudiar o analizar o repensar, claro, sobre unos fundamentos mucho más sólidos, ¿no? Aquí está
sé si hablará el profesor Faraldo, que es uno de nuestros, creo, grandes especialistas en los procesos ahora memorialísticos en la Europa del Este, donde precisamente el final, ¿no?, de las dictaduras comunistas ha sido mucho más reciente y se está evidentemente discutiendo sobre ello, el proceso de memorialización, de reconstrucción ¿no?, de la historia, que bueno, que ahora efectivamente pues se suscita precisamente más por la cercanía, ¿no? En fin, en definitiva yo creo que es algo en lo cual, en cuanto el individuo, el ser humano, ¿no?, ha formado parte de ello, reflexiona sobre ello, inevitablemente estará siempre permanente esa tensión memoria-historia. No sé si hay alguna palabra más. Pues estamos sobre el tiempo. Si nadie más quiere intervenir, yo voy a hacer una consideración final y una petición a los dos organizadores. La consideración final es que efectivamente la tensión entre memoria e historia va a existir y siempre. Entonces, porque la historia intenta ser una disciplina científica que se basa en una metodología, en una crítica a las fuentes, en contrastar los hechos, etcétera. Y la memoria, a mí, y lo tengo escrito, el término memoria histórica no me gusta, porque creo que que remite a veces incluso a una memoria oficial, que es lo peor que nos puede suceder, porque estamos hasta el gorro de memorias oficiales, sobre todo en un país que no estuvo en la Segunda Guerra Mundial y donde todo esto del colaboracionismo todavía se podría ver desde otra perspectiva cuantitativamente mucho más amplia, porque aquí, claro, aquí cambios sí que no hubo. Aquí revisión de las personalidades que tenían responsabilidades no hubo. La gente continuó en sus trabajos, continuó en sus despachos ministeriales y continuaron incluso los mismos políticos, aunque no les guste muchas veces que se les recuerde, ¿no? PP viene de AP y AP recuerdan los más mayores que era el grupo parlamentario de los 7 ministros magníficos, porque todos habían sido exministros de Franco. Es decir, que puestos a hablar del colaboracionismo, no necesariamente tiene que haber visto una guerra por medio. Y a manera un poco de provocación, yo pienso que el problema que tenemos, al menos en Europa, es que si cogemos un mapa de Europa, pongamos de mayo del 39, digo mayo del 39 porque ya se acabó la República Española, y pintamos los países de rojo o de azul, según sean democracias o regímenes totalitarios, sorpresa, solo tenemos un gran azul que está fuera del continente, que es el Reino Unido, un azul desdibujado que es Francia, y en el resto nos va a dominar el rojo, incluidas las repúblicas bálticas que aquí a veces hemos tomado como referente. Es decir, la provocación es la siguiente: la Europa de finales de los 30 es fascista. Señoras y señores, la Europa a finales de los 30 es fascista. Al menos la mayor parte de los regímenes que hay en estos momentos en Europa se les puede catalogar de tal manera. ¿Alguien se acuerda? No. Cada uno ha reconstruido su historia nacional, unos escondiendo, los otros no mencionando, los otros dejándolo en la novela negra, pero la triste realidad es que, voy a cambiar fascista por regímenes totalitarios, que quizás es más exacto, ¿no? La Europa de finales de los 30 es una Europa de regímenes totalitarios, de un color, un signo o de otro. Bueno, vamos a dar por acabado esta sesión y yo lo único que sí quiero recordar es tanto al director del Memorial como al vicepresidente Licip, que cuando se llegue a este debate final, aunque yo no esté, que estaré a unos miles de kilómetros de aquí, tienen mi voto para la Comisión de la Verdad en Cataluña. Gracias a todos.